Israel en el Antiguo Testamento. Sigue, ahí vamos. Entonces, los judíos o los hijos de Israel son la nación que surgió de Abraham y posteriormente siguió con Isaac y posteriormente siguió con Jacob y después siguió con José y después que tuvieron 400 años esclavos siguió con Moisés y después siguió con Josué y después siguió con los jueces y después siguió con los reyes y después se fue al exilio por 70 años a Babilonia y después Esdras pidió permiso para reconstruir Jerusalén y volvieron y después hay un silencio entre Malaquías y Mateo o la llegada de Jesús de 400 años. Ese es el pueblo de Israel. Según la promesa divina, ellos son el pueblo terrenal escogido. Ellos han sido preservados hasta el día de hoy. Muchos pueblos han desaparecido, pero Israel como pueblo no ha desaparecido, aunque le ha tocado sufrir mucho. Y según las profecías, todavía ellos son y serán el pueblo dominante y glorificado en la tierra cuando Jesucristo vuelva. Y eso es bien importante entenderlo, porque vamos a ver algunas cositas que quizás en el Antiguo Testamento dice blanco y en el Nuevo Testamento dice negro, y vamos a entender, quizás vamos a preguntar cómo es eso. Para recapitular un poquito cómo Dios ha tratado con los judíos, vamos a Génesis 13:15, que es cuando Dios llama a Abraham y le dice: todas las tierras que ves te las daré a ti y a tus descendientes para siempre. Ahí ya partimos con un problema de tierras, porque si no se cumple de que los israelitas tengan sus terrenos dados por Dios para siempre, significa que Dios miente. Jeremías 31:36, el profeta dice, refiriéndose a la pregunta: ¿será que Israel puede desaparecer? ¿Será que Israel puede ser, como dijo el ayatolá de Irán, Israel debe ser borrada del mapa? ¿Será que puede pasar eso? Veamos lo que dice Dios. Jeremías 31:36 dice: Israel solo dejaría de existir como una nación si dejaran de estar vigentes las leyes que determinan cómo aparece el sol, la luna, las estrellas y las olas del mar, dice el Señor. Ahí hay otro problemita, porque si hay alguna nación o algún emperador, rey, presidente, llámese como quiera, que quiere borrar del mapa a Israel, la palabra del Señor por boca misma de Dios a través del profeta dice que es más fácil que deje de salir el sol, la luna, las estrellas, el mar de funcionar. Eso es más fácil que suceda a que desaparezcan a su pueblo. Está complicada la cosa entonces para los que quieren mal y la destrucción y la desintegración de la nación de Israel. Ahora dije otra palabra, dije nación de Israel. Vamos a hablar un poquito de eso también. Segunda Samuel 7:13 dice, Natán, el profeta Natán, profetizándole a David. Él, refiriéndose a David, edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Eso quiere decir, ¿habrá algún país que pueda destruir la casa de Israel si es que dice que Dios afirmará el trono de David para siempre? ¿Hay alguien que puede decir se acabó? Está complicada la cosa. Y segunda Samuel 7:16 dice: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Está hablando también el profeta a David. Tu trono quedará establecido hasta que te mueras. No, tu trono quedará establecido para siempre. Otro problemita para alguien que quiera echarse a Israel. Ahora, está hablando del trono de David, está hablando de algo que involucra la alabanza a Dios. Aquí la cosa como que empieza a cambiar un poquito y ya no está hablando de solamente la nación como tal, sino está hablando de tabernáculo, está hablando de la casa de Israel en cuanto a la relación que tienen con Dios. Entonces, las promesas de Dios a su pueblo terrenal, que es Israel, no pueden ser olvidadas, no pueden ser borradas del mapa, como piensan algunos ayatolas, no pueden ser ignoradas porque por los que quieren hacerse el tontito o la tontita.
aunque sea la OTAN, aunque sean las Naciones Unidas, jamás pueden ir en contra de lo que dijo el Dios creador del universo. Nos guste o no nos guste, porque a veces nosotros no podemos estar de acuerdo con todas las cosas que suceden en Israel. Pero hay cosas en que nosotros no podemos meternos cuando Dios tiene una panorámica universal de todo lo que va a pasar con Israel, y nosotros somos la iglesia. Si habla de que el pueblo de Israel ha fallado, Dios siempre, aunque se enoje con ellos en el Antiguo Testamento, volvía con un método de perdón. Eso significa que los amaba de verdad. Si habla de juicio en contra de Israel, siempre habla de redención. Por eso, después de mandarlo a 70 años al exilio, vuelve a permitirles volver a su Jerusalén y ser pueblo. Entonces, si le damos un recorrido al panorama del Antiguo Testamento, podemos establecer las formas o los periodos en que Dios ha trabajado con el pueblo de Israel. Y quiero hacerlo para que tengamos una idea de qué se trata el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, si alguien no lo sabe, es la historia del pueblo de Israel. No es la historia de Chile, no es la historia de El Salvador, no es la historia de ningún otro pueblo, ni nada más, ni nada menos que la historia del pueblo de Israel. Entonces, cuando comenzamos Génesis, ¿está proyectado? Sí. Génesis comienza a presentar la era, que es la primera era de la creación. Si usted lee Génesis capítulo 1 al 11, encuentra todo lo que la Biblia presenta sobre la creación. Después viene la era de los patriarcas, que está en Génesis del capítulo 12 al 50. Y ahí los patriarcas comienzan desde el llamado a Abraham a que salga de la tierra de Ur de los caldeos, y le hace la promesa que tendrá descendencia más numerosa que las estrellas, más numerosa que la arena en la playa. Y después de Abraham, no vamos a hablar de todo lo que sucedió, viene su hijo Isaac. Abraham es el padre de la promesa, Isaac es el hijo de la promesa. Después viene Jacob, que se le considera el padre de los hebreos, ya que de Jacob vinieron las 12 tribus. Y después los hermanos de José lo venden, y conocen la historia de la mayoría, de que llegan a Egipto y Dios utilizó todo lo malo que había pasado para que José salvara a sus hermanos, y se reunieron en Egipto Jacob con sus 12 hijos, incluyendo a José. Ahí está la era de los patriarcas. Después viene la era del Éxodo, y esto se encuentra en Éxodo a Deuteronomio. Y se basa en los 40 años que los israelitas tuvieron que vagar por no honrar a Dios. El problema constante que tenían los israelitas es que salieron de la esclavitud de Egipto, pero nunca sacaron ni cambiaron su mente y su corazón de esclavos, y nunca realmente fueron libres para adorar y amar a un solo Dios. Después viene la era de la conquista, donde aparece Josué y conquistan Canaán. Muy linda esa era. Después avanza con la era de los jueces, se encuentra en Jueces y Ruth, y ahí viene la desobediencia. Va a ver lo que pasó con Sansón. El problema es que no podían mantenerse fieles y obedientes a Dios. Después viene la época de los reyes, cuando le dijeron a Samuel: queremos rey que nos gobierne. Y eso le dolió en el corazón a Dios, pero increíblemente. Dios le dijo a Samuel: no es a ti a quien han rechazado, sino a mí a quien han rechazado. Es una de las partes más dolorosas de la Biblia, junto con Génesis, cuando dijo que le dolió al corazón de Dios haber creado al hombre. Anyway, esa es la era de los reyes, que está en 1 Samuel hasta 2 de Crónicas. Después viene la era del exilio. Reyes se portaban mal, bien, bien, mal, mal, bien, bien, mal, 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 bien, mal, mal, más que mal, bien. Y Dios dijo: les advertí, por su maldad se van cautivos a Babilonia por 70 años. Y después viene, esa es la época de Daniel. Si leen el libro de Daniel, estamos en Babilonia. Daniel, Mesac y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se las canto mejor? Sí, que yo me recuerdo con canciones. ¿Cómo que?
Mesac, Sadrat y Abednego ordenanzas recibieron que se debían inclinar. ¡Aleluya! Gritaban en la iglesia pentecostal ahí. Ahí está. Sadrat, Mesac y Abednego. Así es la cosa. No me la cambien, ¿ok? Sadrat, Mesac y Abednego. Bueno, esa es la historia de Daniel. Ese es el tiempo del exilio. Sigamos. Después viene el tiempo del retorno, cuando el copero, Esdras, se le parte el corazón al ver que los muros de la ciudad de Jerusalén estaban destruidos. Y el rey le da permiso para volver y construir y lo apoya. Le provee materiales para la reconstrucción. Ahí está el perdón de Dios. Perfecto. Después viene la era del silencio, que son 400 años entre Malaquías y el nacimiento de Jesús, que Dios no habló por profeta ni por ningún método del Antiguo Testamento. Entonces, en este sentido, hay 4 palabras que describen la operación o la forma en que Dios ha tratado con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y esas 4 palabras son: ellos fueron escogidos, ellos fueron dispersos, ellos fueron reunidos y ellos son benditos. Esa es la información que tenemos hasta ahora. En la época actual, ellos todavía están dispersos en diferentes naciones. No sé si usted sabía que la comunidad más grande fuera de Israel está en Estados Unidos y en Argentina. Están dispersos. Pero tiene que haber una reunificación. Y esa reunificación comenzó el 14 de mayo del año 1948, cuando por una resolución de las Naciones Unidas se le reconoció como nación al pueblo de Israel y el Imperio Británico se salió del área de Palestina y ahí quedó instaurado como un Estado soberano la nación de Israel. Pero todavía falta que muchos vuelvan. No sé cómo se va a dar, pero algo tiene que pasar para que sigan volviendo judíos a Israel. Me atrevería a decir que puede ser por odio étnico a los judíos, que quizás ellos se van a ver obligados por su seguridad a tener que volver donde pueden vivir en paz. Pero eso no es bíblico, es una idea mía. Ahora, aquí se complica la cosa. En el Nuevo Testamento se complica un poquito la cosa. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento a Israel no solamente se le considera a los que son étnicos, o sea, de sangre, del linaje de Abraham, sino que la enseñanza apostólica habla del nuevo Israel, que son los que aceptan a Cristo. Y aquí le voy a pedir que coloque mucha atención, sobre todo los que son bien cabezones para la palabra. A ver, los que son Mateos. Mateos son los más inteligentes. Como dice en su país, los que son metidos en las cosas de la palabra. Aquí le pido que coloquen toda su atención porque es complicada la cosa y nadie puede decir yo tengo la verdad absoluta. Romanos 9, 4, 5 dice: el pueblo de Israel. ¿Quién escribió Romanos? Pablo a los cristianos que estaban en Roma. Dice: el pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Hasta ahí escuchamos a Pablo como dando una palmadita al pueblo de Israel y reconociéndolos que ellos son únicos. ¿Cuántos estarían de acuerdo en eso? El problema es que ahí comienza. Romanos 9 al 11, Pablo se manda una clase teológica increíble, que si faltara, no podríamos decir que sabemos mucho sobre la forma en que Dios mira a Israel. Génesis 12:3 dice algo que siempre escuchamos decir: hay que bendecir a Israel. ¿Por qué? Porque Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Bueno, ahí Dios le está hablando a Abraham. Y Abraham, o de Abraham, vienen también todas las familias de la tierra. Entonces esa promesa también nos queda a nosotros. Cuando alguien se porta mal con nosotros,
nosotros debemos orar: Señor, ten misericordia, pero que se cumpla tu promesa. Sí. Señor, yo soy, según el Nuevo Testamento, yo soy descendencia de Abraham por la fe. Somos hijos de Dios por fe. Entonces esa promesa también nos alcanza. Pero la pregunta del Nuevo Testamento sería: ¿son los judíos salvos solo por el hecho de ser judíos? ¿Se ha hecho alguna vez esa pregunta? ¿O le han hecho esa pregunta alguna vez? La respuesta es sencilla: no. No todos los israelitas serán salvos en el tiempo de la gracia. Es decir, ningún judío que rechace a Jesús como Mesías puede decir: yo tengo salvación paralela. Y es interesante. Veamos lo que dijo Jesús refiriéndose a los judíos. Mateo 8:10 dice: al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que seguían. Está hablando de el centurión gentil, el centurión que se le acercó y le pidió un milagro y demostró mucha fe. Perfecto. Mire lo que dijo Jesús: en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. O sea, ahí Jesús ya empezó a decir de que la fe más grande que él ha visto en la tierra no le pertenece a un israelita. Big trouble. Ahí estaba metiéndose en grandes problemas, porque si había a un maestro de la ley o quizás algún líder religioso, eso le llegaba directo al corazón. Mire que un centurión tenía más fe que todos en Israel. ¿Quién lo dijo? Jesús. Después sigue diciendo, Mateo 8, 11, 12. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, es decir, gentiles. Nosotros vamos a venir de todas partes. Y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Sabía que nos vamos a sentar con ellos? ¿Qué tal? ¿Cómo está? 5, give me 5. No sé cómo llegará usted. Pero ahí, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? No. ¿Tiene alguna pregunta que le va a hacer a Abraham? ¿A Isaac? ¿Alguna pregunta para Jacob? Sigue, pero los hijos del reino, es decir, los judíos que lo estaban rechazando en su propio día, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Y aquí esta frase se está refiriendo a los judíos. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué contraste estamos viendo del Antiguo al Nuevo Testamento? Sigamos un poquito más. Mateo 23:3 dice: ¡ay de ustedes! Jesús hablándole a los líderes religiosos judíos. Escribas y fariseos, ¡ay! Son los líderes judíos. ¡Ay de ustedes, hipócritas, serpientes, camada de víboras! ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? ¿Quién es el que está mandando al infierno a ellos? Jesús. Y son judíos. Y conocen la Torá. Y conocen las 613 leyes del Antiguo Testamento. Y Jesús mismo le está diciendo: no se podrán escapar del infierno. Entonces, ¿cómo hacemos para conciliar la idea de que los judíos no se pueden ir al infierno? Tenemos que ir al apóstol Pablo para entender un poquito más. Desde Romanos 9 al 11, Pablo trata de explicar este enigma y le da una solución al tema de que cómo puede ser posible que el pacto con el Antiguo Testamento, con Israel, caduque, perezca, se muera, no tenga efecto. ¿Cómo es posible que los israelitas, todo lo que vimos en el Antiguo Testamento, deje de existir? ¿Será posible eso? Y si vamos a Romanos 9:6, dice: ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Parte diciendo eso, porque sería muy fácil para alguien decir: ve, lo del Antiguo Testamento era mentira. No digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. ¿Qué pasó? Que los que se llaman Israel no son los descendientes étnicos solamente, según el Nuevo Testamento. Según lo que dice Pablo, hay un verdadero Israel
y hay un Israel étnico. Y eso lo deja más claro cuando dice en Romanos 9:8, en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Entonces ahí ya tenemos un problemita, porque los judíos se consideran hijos de Abraham. Por eso Jesús le decía, no confíen en decir que son hijos de Abraham, porque hasta de las piedras Dios puede sacar hijos. Entonces se crea un nuevo Israel, que es un Israel de fe, hijo de la promesa de fe. Y ese Israel de fe que comienza a hablar la Biblia y se mezcla con el étnico, somos usted y somos yo. Es decir, en sentido nuevo testamentario, la iglesia es espiritualmente, a través de la fe, el nuevo Israel. Pero no deja de existir el antiguo, que es el étnico, y el que también tiene la práctica de su religión. Y ahí comienza a complicarse un poquito el entendimiento, porque algunos quieren mandar al infierno a todos los judíos de entrada. Otros quieren salvarlo a todos, pero a mí me parece que no es ni blanco ni negro. A mí me parece que es un poquito más complicado. Lo que hay que considerar es que Pablo pareciera decir que al final de los tiempos viene un avivamiento o una parusía, una aparición o una revelación al pueblo judío étnico que los va a hacer creer en Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado en meternos en cosas que no sabemos con exactitud. Romanos 11, del 25 al 26 dice, el título que se le da en la Biblia dice, todo Israel será salvo. Pero acuérdense que hay dos Israel, el étnico y el de la fe. Hermanos, quiero que entiendan este misterio. O sea, ya estamos hablando de misterio, ¿ok? Cuando Pablo dice que hay un misterio es porque la cosa no es tan fácil. No es un asunto de si resucitó o no resucitó. Jesús resucitó y no hay misterio. Él se levantó de la muerte al tercer día y lo vieron más de 500 personas y después lo vieron. No hay duda. Aquí hay un misterio. Entonces eso nos da a entender que nosotros debemos caminar con mucha cautela en este tema. Hermanos míos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos. Y los no judíos son los gentiles convertidos a Cristo. De esta manera, todo Israel será salvo, tal como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Ahí es donde hay varias interpretaciones, en los cuales algunos dicen, a lo que se refiere aquí es que cuando ingrese el número de gentiles que van a ser salvos, ellos van a completar el Israel que quedó se van a sumar a lo que era el Israel. Y de ahí se acaba todo. Hay otros que dicen no. Cuando terminen de unirse los gentiles, ese todo Israel será salvo, se refiere a todos los que van a experimentar de alguna forma alguna parusía, alguna aparición de Jesús, y ellos van a reconocer, porque Apocalipsis dice que todos van a reconocer. Entonces ahí se crea un dualismo entre algunos que dicen no, ellos no entran, y otros que dicen sí, pareciera que van a entrar al final, porque dice todo Israel. Y ese es un problema teológico. Yo me inclino siempre por presentar las interpretaciones y no ser partidario de una sola, porque si me equivoco voy a acarrear conmigo a toda la congregación a un error. Me gusta la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, que estos mismos versículos los traduce de esta manera. Hermanos, quiero que sepan algo que les ayudará a no creerse sábelo todos. ¿Ves? Aquí no hay que creerse un sábelo todo. Si alguien dice, no, yo sé exactamente, yo te voy a enseñar lo que pasa con los judíos, porque a mí se me reveló, yo lo estudié. No le crea. Hay algo muy misterioso en este asunto con el trato de Israel. Dice, así que les explicaré un secreto
que Dios ha revelado. Parte de Israel se ha puesto terca, pero solo hasta que se complete el número de los que no son judíos que lleguen a Cristo. Ahí me está diciendo que cuando se complete el número de judíos que lleguen a Cristo, ya no van a ser tan tercos. ¿Está viendo eso conmigo, no? Voy a revolver. Parte de Israel se ha puesto terca, pero solo hasta que se complete el número de los que no son judíos que lleguen a Cristo. O sea, se les va a pasar la terquedad. Es ahí donde yo digo, y algunos teólogos dicen que pareciera indicar de que va a haber una revelación especial para los judíos. Entonces no debiéramos mandarlo al infierno a todos, porque hay algo raro. Me parece que nosotros somos la rama que se anexó al olivo, pero no cuando nos insertan podemos decir, hazte para allá, fuera, ahora yo soy Israel. Ahí hay algo misterioso. Y Pablo está diciendo que está revelando el secreto. El problema es que este secreto algunos lo interpretan de una manera y otros de otro. O sea, caímos en otro problemita. Sigo leyendo. Parte de Israel se ha puesto terca, pero solo hasta que se complete el número de los que no son judíos que lleguen a Cristo. Y así todo Israel se salvará. ¿De qué Israel habla? ¿Del étnico? ¿Del que acepta a Cristo solamente y excluyendo al étnico? Y así todo Israel se salvará. Como dice las Escrituras, un libertador vendrá de Sión y quitará todo el mal de la familia de Jacob. Hasta aquí está hablando de la familia de Jacob. O sea, como que da la sensación de que es más étnico. Pero también está diciendo que a Abraham se le prometió que todas las naciones van a ser hijos de él. Entonces entramos a este rollo. Yo no sé cuál será su posición, pero mi posición es bendecir al pueblo de Israel, pero al mismo tiempo reconocer cuando hay injusticias. Y nunca, nunca, nunca ir en contra del pueblo de Israel, porque me parece que hay un trato de amor. ¿Sabe por qué? Y se lo dije a un rabí hace poco que me reuní con él. Le dije, yo lo único que sé es que por el único pueblo que Jesús lloró fue cuando estaba entrando a Jerusalén. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise abrazarte como una gallina abraza sus polluelos, juntarte, unirte? Y nuestro Señor, nuestro Salvador, el creador del universo, el que le da Shambató a la NASA, derramó lágrimas por Israel. Eso a mí me da a entender de que yo no debo meterme en lo que le rompe el corazón a Dios. Si Jesús es Dios, el dolor de Israel, la historia de amor en el Antiguo Testamento, donde le fallaban y a los perdones le fallaban, eso es algo muy íntimo de Dios con Israel, donde yo no tengo derecho a meterme, ni a insultarlo, ni a decir se les acabó ya, ni a burlarme, porque son un pueblo escogido. No son los chilenos, no son los venezolanos, los salvadoreños, los colombianos, argentinos, ecuatorianos. No. No son los españoles, son el pueblo de Israel. Tenemos todo un Antiguo Testamento basado en la historia de ellos. ¿Cómo de repente entonces queremos mandarlo al infierno? Porque nosotros ahora somos los dueños de la vida eterna. Cuando Pablo está diciendo, no se vuelvan presuntuosos, no se crean sabelotodos. Esa es la posición de su pastor. Alguno dirá, ay, no me gustó porque en la otra iglesia me dijeron, pan, pan, vino, vino. Al parecer, el apóstol Pablo sí habla de una salvación futura para gran parte de Israel. No, y es que otra cosa se complica, los que estén vivos. Porque los que estén muertos, como dijo Jesús, les decía, ustedes no se escapan del infierno. Pero los que sí van a ver una especie de revelación de Cristo, me parece que ese Israel étnico, Dios no lo va a abandonar. Si no, tendríamos derecho a dudar de lo que dice en el Antiguo Testamento. Es más fácil que el sol, la luna, las estrellas, el mar deje de funcionar antes que Israel deje de existir. Y no como una nación para condenación, sino como una nación bendecida. Entonces, solo a través de Jesús viene la salvación para cualquier judío. Eso sí es sí o sí. El asunto es que cuando se les va a revelar Jesús a ellos, me parece que hay
un misterio al final de los tiempos donde ellos sí van a ser confrontados por Jesús mismo. Y recuerden de que la interpretación tradicional nos enseña que en Apocalipsis que Jesucristo va a volver a pelear, a defender a Israel en la batalla de Armagedón. Entonces, según esa interpretación tradicional, el pueblo de Israel va a saber que no tienen opción contra todos los que se les van a ir encima. Y al ver a Jesús venir, no les va a quedar otra que decir, Hosana, bendito el que viene. Él era el Mesías. Entonces, eso es lo que le duele a muchos cristianos. Algunos cristianos que ya han decidido borrar del mapa bíblico a Israel en el tiempo de la gracia, cuando yo creo que debemos hacerle caso a Pablo, no creernos sábelo todo. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Saben ustedes a qué incrédulo se refiere el apóstol Pablo? A los judíos. Pablo le dice incrédulos porque no creen en Jesús y se les ha cegado la vista. Pero dice algo, que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los judíos incrédulos. Entonces, podemos deducir de que la razón por la cual los judíos no ven a Jesucristo es porque el enemigo está haciendo un trabajo en ellos. Entonces debemos ser más compasivos porque el enemigo también anda detrás de nosotros como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo? Pero no lo es. Y después nos aclara otra cosa en 2 Corintios 3:16. Dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Lo que le impedía mirar es quitado. ¿A cuántos de los que están acá se les ha quitado el velo y han podido ver que Jesucristo es el Hijo de Dios? Es bien ingenuo pensar que si por 2000 años, desde que vino Jesús, más de 2000 años, el Evangelio no lo han podido detener, ni imperios, ni emperadores, ni dictadores, nadie ha podido detener el Evangelio. Y es bien tontito, para que suene bien, es bien tontito pensar que si el Evangelio ha transformado a billones de personas durante la historia de los últimos 2000 años, que alguien diga, no es real. Más real es el Evangelio que lo que nosotros sentimos, porque nuestro corazón es engañoso y lo que siente hoy día no lo siente mañana. Nos casamos diciendo te amo y a los 5 o 10 años ya no amamos. Pero el Evangelio tiene más de 2000 años sin poder ser detenido. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, como dice Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es perdón de Dios para salvación de las almas, de los pecadores, de los que se sacan ese velo. Y a las finales no importa lo que hagamos en la vida. No importa si seamos ricos o si seamos doctores en diferentes ciencias. Todos vamos al hospital o al accidente y pasamos a la misma puerta que es la puerta a la eternidad. Y ahí lo único que cuenta es si es que conocimos a Jesucristo en vida y le entregamos nuestro corazón. Entonces, me encanta esto, 2 Corintios 3:16. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora, los judíos religiosos que siguen esperando al Mesías, ¿qué hacemos con ellos? Los que siguen fielmente el Torá y las leyes. A propósito, ¿ustedes saben de que está en proyecto reconstruir el templo en Jerusalén, donde se van a volver a hacer sacrificios de animales como el Antiguo Testamento? Y cuando se construya ese templo, va a ser el inicio de una nueva época no quiero decir apocalíptica, pero sí quiero decir profética. Porque eso quiere decir que se completó un ciclo. Así como el volver a ser nación en el año 1948, tras esta resolución de la ONU,
que se construya el templo en Jerusalén marca un inicio, porque según la interpretación tradicional, en ese templo se va a sentar el anticristo. Entonces, eso es otro tema, eso es escatología. Pero, ¿qué hacemos con los judíos religiosos, los que sirven a Dios del Antiguo Testamento al pie de la letra? Con el que yo me junté el otro día, un rabí. Juan el Bautista hizo algo muy interesante. Juan el Bautista le mandó una pregunta a Jesús y le mandó a preguntar con sus discípulos: disculpa, ¿eres tú aquel que había de venir o debemos esperar a otro? Mire qué interesante lo que hizo Juan el Bautista, porque él tenía duda y mandó a preguntar. ¿Y qué fue lo que respondió Jesús? Lucas 7, 22, 23. Entonces Jesús le respondió: vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. ¿Saben qué significa el que no tropieza por causa de mí? Ponemos mucha atención a lo anterior, pero lo que les quería mostrar es el verso 23. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. ¿Quiénes son los que están tropezando por no aceptar a Jesucristo? Los judíos religiosos que no aceptan que Él es el Mesías. Y Jesús está diciendo: bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Entonces los judíos religiosos practicantes están tropezando con Jesús, tropezando con Jesús. La religión judía se transforma en un tropiezo, en una piedra de tropiezo que no permite ver a Jesús. Una especie de velo. Y fíjense que nosotros, antes de reconocer a Cristo como nuestro Salvador, como Hijo de Dios, y decidir entregarle nuestra vida y decidir vivir una vida como creyentes, congregándonos, siendo parte de una iglesia, nosotros también estábamos con un velo. Hasta nosotros decíamos grosería en contra de los evangélicos o los cristianos. Los insultábamos. Mi madre era una de esas. Yo antes a los evangélicos, esos tal por cuales les decía. Y después ella rendida a los pies de Cristo por un milagro que el Señor hizo en su hijo, que nació con la mano seca y que hoy es pastor, y la mano seca la usa para sostener un teléfono, un micrófono. Entonces, simplemente los judíos practicantes tienen un velo. Jesucristo es su piedra de tropiezo, y nuestra oración debe ser: igual que a nosotros se nos quitó el velo, que llegue ese momento en que ellos verán al Hijo de Dios, el Mesías, viniendo a defenderlos a ellos. Fíjese que Jesús, según la interpretación tradicional, no viene a defender a los gentiles, no viene a defender a Estados Unidos, viene a defender a Israel. Ahí es donde yo tengo problemas con los teólogos o los pastores que se colocan tan duros. Digo, ¿cómo no pueden ver de que hay algo? Esos son amoríos de Dios. Yo no me meto en esas cosas. Terminamos entonces, para dejar un poquito claro el tema. Juan 1, del 11 al 13 dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Qué era lo suyo? Lo suyo era ser Mesías. Y los suyos, los judíos, no lo recibieron. Y aquí entramos nosotros. ¡Yupi! Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos han creído en el nombre de Jesús? Ese nombre que es sobre todo nombre, en tiempo de enfermedad, en tiempo de salud, en tiempo de riqueza, en tiempo de pobreza. Nosotros declaramos el nombre de Cristo, que es por sobre todo nombre. Amén. Y después dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, nacimos en espíritu. ¿Qué pasa entonces con los judíos practicantes de la religión? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que era un practicante, un fariseo? Tienes que nacer igual como los chilenos.
Tienes que nacer de nuevo, igual como mi hermana Ida. No sé por qué siempre. ¿Será que usted la veo al frente, no? Tienes que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer del Espíritu. Pero si nosotros recibimos misericordia, nosotros debemos orar por ellos. Yo no sé, a mí me da yo cuando veo a un judío que está orando en el muro y veo todo, a mí se me quiebra el corazón porque digo, si mi Salvador lloró por ellos, me parece que algo me traspasa a mí también de llorar por ese amor que Dios les ha tenido a ellos. Y alguien puede decir que es injusto y que cómo, que bueno, yo no le dije a Dios cómo tenía que revelarse al hombre. Yo simplemente acepto cómo ha sido la realidad y lo que Él dejó para nosotros, que es la revelación bíblica de quién es Él y cómo se ha revelado al hombre. Y a mí me duele saber de que tanto amor, me parece es como, ¿cómo se sentiría usted si tuviera un hermano mayor? Quizás voy a decir una historia real que coincide. Si tuviera un hermano mayor, una hermana mayor, que usted ha visto que su mamá y su papá han sufrido por ella toda la vida y que ella le ha dado la espalda o él le ha dado la espalda. Y su papá, usted sabe que su papá todos los días espera que vuelva ella, espera que vuelva él y tiene ese amor profundo y usted dice, no se lo merece ese desgraciado, no se la merece usted, olvídese de esa hija. Y su papá y su mamá le dicen, no puedo, ellos son mi primogénito. Ellos se criaron conmigo, yo los tuve en mis brazos. ¿Cómo usted le quita el amor a un padre por un hijo descarriado? Así yo veo a Israel. Cuando imagino a Jesús llorando, entrando a Jerusalén, iba a dar su vida y él lloraba por su pueblo. No cargaba ningún rencor. Y aún más, los que crucificaron a Jesús materialmente fueron los romanos, pero el crimen intelectual fue de los judíos. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi hermano, mi hermana, ojalá que en la iglesia Clickside nazca un amor por el pueblo judío. Un amor que se nos salpica del dolor de Jesucristo en su corazón, pero aún así Él no quiebra promesas. Él sigue dando oportunidades. Y sí, los judíos que rechazan a Jesús, como dijo Jesús mismo, no podrán escaparse del infierno, sobre todo los que utilizan la religión. Pero también hay algo secreto en el cual Él se les va a revelar a ellos. Termino leyendo algunos versículos que hablan un poquito de esto. Juan 14:7. El problema con el judío moderno que cree en Jehová, su Dios, es que no pueden ver al Padre porque no aceptaron al Hijo. Ese es el problema. Juan 14:7 dice, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Hablándole a los judíos. Juan 5:23 dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces, aunque piensen los judíos que están honrando a Dios, no lo están haciendo. Juan 5:42-43, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Refiriéndose a los judíos. Juan 8:42, si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. Primera de Juan 2:23, y todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Eso va para cualquier religión. Juan 6:45, todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí.